Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamin Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Una pregunta rápida para arrancar. ¿Sabían que las máquinas más inteligentes del planeta fracasaron estrepitosamente cuando intentaron aprender un idioma estudiando sus reglas gramaticales? Es que suena a locura, pero sí. Resulta súper chocante, ¿verdad? Pero la inteligencia artificial moderna, la que tenemos ahora, solo logró alcanzar la fluidez real cuando los ingenieros pues tiraron los manuales a la basura y empezaron a tratar a los ordenadores exactamente igual que a un niño de 3 años. Totalmente. Ese es un cambio de paradigma brutal. Porque, durante décadas la ciencia intentó enseñar a las máquinas usando la lógica pura, la gramática estricta. Ajá. Y el resultado fue un desastre absoluto. Fue al observar la biología, al entender cómo funciona realmente la memoria humana, cuando la tecnología ha dado, ese gran salto. Y precisamente esa es nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy. Queremos descubrir cuál es ese atajo definitivo para que cualquier persona pueda dominar un idioma sin sufrir esa terrible sobrecarga de información que, seamos sinceros, acaba paralizando a cualquiera. Claro, la famosa parálisis por análisis. Eso es. Y para lograrlo tenemos sobre la mesa una pila inmensa de artículos, de investigaciones y estudios recientes. Todos giran en torno a dos conceptos que, a primera vista, parecen rivales, Sí, el debate eterno. pero que en realidad, como veremos, son la clave de todo. Hablamos de la repetición extensa y la repetición espaciada. Vamos a ver cómo transforman el cerebro humano y cómo han revolucionado a las inteligencias artificiales. Es una convergencia apasionante. Al final, lo que revelan estas fuentes es que los métodos tradicionales de las aulas, esos basados en memorizar listas y reglas sin fin, pues van en contra de la naturaleza misma de cómo un cerebro procesa la información. Ya sea un cerebro orgánico o uno de silicio, da igual. Vale, vamos a desglosar esto, porque antes de meternos en algoritmos complejos, en curvas de olvido o aplicaciones móviles, creo que necesitamos dar un paso atrás y, bueno, mirar el núcleo del asunto. Pensemos en cómo aprendimos a hablar de pequeños. El mejor ejemplo. A un bebé nadie le da una pizarra y le explica que es un participio, ¿no? O un verbo irregular. Y aún así, de alguna manera, todo el mundo acaba dominando su lengua materna con una precisión asombrosa. Según nuestros documentos, la responsable de este milagro cotidiano es la famosa repetición extensa. Pero, ¿qué es exactamente a nivel técnico? Pues si acudimos a la literatura académica que estamos manejando, la repetición extensa se define como una técnica de aprendizaje basada en la exposición masiva. Exposición masiva a material auténtico y variado en el idioma objetivo. Y la palabra clave aquí, la que de verdad lo cambia todo, es exposición. O sea, nada de sentarse a hacer ejercicios rellenando huecos en un papel o subrayando con colores. Exactamente. Nada de eso. No requiere analizar la sintaxis de una frase. No hay que buscar cada palabra desconocida en el diccionario ni hacer un estudio explícito del idioma. Ya. Implica básicamente replicar el proceso de adquisición natural. Un niño aprende porque está inmerso en un océano de palabras, ¿no? Observa modelos lingüísticos en sus padres, en la televisión, en todo su entorno. Es como una esponja. Eso es. Y su cerebro va absorbiendo los patrones de forma subconsciente. Así que para un adulto, aplicar la repetición extensa significa devorar libros, escuchar cientos de horas de radio, ver series sin parar y tener conversaciones informales. Es decir, sumergirse de lleno. Fíjate, me viene a la mente una analogía que creo que lo ilustra perfectamente para quienes nos escuchan. Pensemos en el reto de aprender a nadar. Estudiar un idioma con el método tradicional, el de memorizar gramática, es como sentarse en el borde de una piscina a leerse un manual de 500 páginas sobre la flotabilidad humana y la hidrodinámica y... Y claro, te puedes aprender el manual de memoria, sacar un 10 absoluto en un examen tipo test sobre teoría de la natación. Pero al caer al agua, el cuerpo se hunde como una piedra, Lógico. porque no tiene el instinto. La repetición extensa, por el contrario, consiste en tirarse a la piscina desde el primer día. Al principio hay mucho chapoteo, se traga agua, la sensación es de caos total. Sí, de supervivencia pura. Pero a base de esa exposición repetida, el cuerpo desarrolla un instinto de supervivencia y aprende a flotar de forma natural. Lo fascinante aquí es que este método que desde fuera parece tan desordenado o tan caótico,
impacta directamente en áreas clave del desarrollo neurológico sin que el individuo sienta que está en modo de estudio. Eso es súper importante. Claro, es que el cerebro tiene una capacidad asombrosa para el aprendizaje implícito. Cuando alguien se engancha a una novela de misterio en otro idioma, la mente no está tensa intentando descifrar el código lingüístico, está relajada intentando descubrir quién es el asesino. Totalmente. Y es precisamente en ese estado de relajación donde se asimila la estructura del lenguaje de verdad. Y fíjate que las fuentes no solo hablan de relajación, detallan beneficios cognitivos muy, muy potentes. Hay engranajes mentales trabajando a toda máquina por debajo de ese disfrute, ¿no? Sin duda, vamos, los estudios que hemos revisado coinciden en 5 grandes beneficios. El primero es, indiscutiblemente, la motivación. Claro. Al ser un método donde se elige el material por puro interés personal, ya sea leer sobre astrofísica o ver un programa de cocina, pues el proceso deja de ser un castigo. Y el segundo beneficio es el contexto. El idioma no se presenta diseccionado en un laboratorio, sino vivo. Ujú. Quienes usan este método ven cómo las palabras cambian de significado según el tono de voz o la situación. Claro, es que no es lo mismo aprender la palabra perdón en una lista de vocabulario aburrida que escucharla gritada en una película de acción frente a susurrada en un drama romántico, ¿verdad? El cerebro capta esa carga cultural al instante. Totalmente de acuerdo. Y bueno, eso enlaza directamente con el tercer y cuarto beneficio, que son la adquisición de fluidez y el vocabulario. Ya, Al consumir modelos naturales a gran escala, la mente empieza a imitar. Las palabras nuevas no necesitan una traducción literal al español, sino que se deducen por el entorno de la frase. se infieren. Exacto. Al obligar al cerebro a inferir el significado como si fuera un detective, la huella de memoria que se crea es muchísimo más profunda. Y el quinto beneficio, que suele ser el más odiado en las aulas, es la temida gramática. Uy, la gramática. Pues resulta que las reglas se internalizan de forma intuitiva, simplemente porque suenan bien tras haberlas escuchado miles de veces en la estructura correcta. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pero a ver, un momento, hay que parar aquí. Dime. Porque todo esto suena idílico, ¿eh? Casi como si fuera magia. Pero si ponemos una película en chino mandarín ahora mismo, por muchas horas que la veamos y por mucho que nos guste el cine de artes marciales, no se va a entender absolutamente nada. Nada de nada. Todo será ruido de fondo. Y las fuentes también hablan de esto. Hablan de la frustración, de la extrema lentitud y de que es casi imposible evaluar el progreso día a día. Entonces, no hay un límite para esta técnica, porque si el nivel es demasiado alto, el ahogo en esa piscina va a ser muy real. Y ese es el gran peligro de dar palos de ciego con esta técnica, efectivamente. Los expertos advierten que la inversión pura sin una estrategia clara lleva directamente al abandono. Claro, te frustras si lo dejas. Eso es. Para evitar convertir la sesión de cine en una tortura incomprensible, las fuentes subrayan la necesidad de consumir lo que en lingüística se denomina input comprensible. Input comprensible. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica para la audiencia? Pues consiste en aplicar una regla no escrita pero vital, la regla del 70-30. A ver. El material elegido debe ser un poco superior al nivel actual, sí, pero se tiene que entender, por contexto o por vocabulario previo, al menos un 70% del mensaje. Vale, el 70%. Si se entiende ese 70%, la función de autocompletar que tiene nuestro cerebro es capaz de rellenar el 30% restante de forma casi mágica. Pero si solo se comprende un 10%, como decías con el ejemplo de la película en mandarín, el cerebro se apaga por pura sobrecarga cognitiva. Se convierte en ruido blanco. Vale, o sea que no hay que lanzarse a la zona más profunda del océano en medio de una tormenta. Es mejor empezar en la parte de la piscina donde se hace pie y el agua está un poquito más tranquila. Exacto. Seleccionar el material adecuado es el primer pilar. Y el segundo pilar, que además los documentos marcan como la regla de oro para la supervivencia psicológica, es, y cito textualmente, no preocuparse por lo desconocido. Qué difícil a veces. Hay que apagar esa voz perfeccionista que exige entender cada preposición o cada conjunción. El objetivo es captar el mensaje global. O sea, entender que el protagonista está enfadado porque le han robado el coche, aunque no se entienda la marca del coche o el adjetivo exacto que ha usado para insultar al ladrón. Justo eso. Tolerar la ambigüedad es un requisito neurológico indispensable para que esto funcione.
Porque fíjate, si se pausa una serie cada 2 minutos para ir al diccionario, se rompe la atención, Totalmente. se destruye el contexto y la motivación cae en picado. La recomendación oficial de los estudios es dejar que el idioma fluya. Y si hay algo que no queda claro, simplemente volver a exponerse al mismo material. Repetir un episodio o releer un capítulo es lo que consolida esa red neuronal incipiente. Bueno, sabiendo todo esto, queda claro que la repetición extensa es como la dieta base. Es orgánica, es motivadora y da el contexto real del idioma, pero requiere una paciencia monacal. Muchísima paciencia, sí. Porque los resultados son a muy largo plazo y a veces necesitamos algo que inyecte un poco de urgencia, algo que fije ciertas palabras rebeldes que simplemente no logramos deducir por contexto, por mucho que salgan. Y ahí, justo ahí, es donde entra en juego la segunda gran protagonista de nuestra investigación, la repetición espaciada. Vamos con ella. Si la primera técnica era dejarse llevar por el flujo del idioma, esta segunda es pura ingeniería cognitiva. Es el contrapeso perfecto. Expliquemos los engranajes de esto, porque parece casi un duelo entre dos filosofías de vida completamente opuestas. ¿Por qué el cerebro responde tan bien a esta repetición espaciada? ¿Cuál es ese mecanismo oculto? Pues mira, todo se basa en un fenómeno fascinante llamado la curva del olvido. Fue descubierta por el psicólogo Hermann Ebbinghaus. Ajá. Nuestro cerebro, por pura supervivencia, es un órgano diseñado para ahorrar energía. Su trabajo principal, aunque suene irónico, es borrar información. ¿Borrarla? ¡Madre mía! Sí, sí. Si aprendemos una lista de vocabulario hoy, el cerebro asume que, si no la usamos pronto, es información inútil y la elimina. En cuestión de 3 días podemos llegar a perder hasta el 60% de lo aprendido. O sea que el cerebro hace una limpieza de disco duro constante para no saturarse. Exactamente. Y lo que hace la repetición espaciada es hackear ese mecanismo de limpieza. A ver cómo es eso. Consiste en repasar la información justo en el momento exacto en el que el cerebro está a punto de borrarla, dejando intervalos de tiempo cada vez más largos entre cada repaso. Por ejemplo, se repasa una palabra al día siguiente, luego a los 3 días, luego a la semana, luego al mes. Vale. Cada vez que se repasa estando al borde del olvido, se envía una señal de alerta al cerebro diciéndole algo así como: «Cuidado, esta información es vital para la supervivencia, guárdala en la memoria a largo plazo». Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si ponemos ambas técnicas frente a frente, imaginemos que el aprendizaje de un idioma es como la nutrición humana, ¿vale? Venga. La repetición extensa sería como tener una dieta sana, rica y variada. Comes verduras, proteínas, fruta. Es un estilo de vida natural, te sientas a la mesa, disfrutas de los sabores y es completamente sostenible a lo largo de los años. Y te aporta todos los nutrientes necesarios de forma equilibrada, sí. Pero a veces tienes una deficiencia específica, digamos una falta de hierro. Ajá. Ahí entra la repetición espaciada. Es como tomar un suplemento vitamínico hiperconcentrado. Va directo al torrente sanguíneo, ataca el problema con una eficacia brutal y soluciona la carencia en tiempo récord. Pero es que sería una locura intentar sobrevivir a base de tomar únicamente pastillas de vitaminas. Claro. No hay sabor, no hay experiencia, no hay textura. Sería la monotonía absoluta. Me parece una manera perfecta de visualizarla, la verdad, porque resume la conclusión exacta de los estudios. Si alguien se dedica únicamente a pasar tarjetas de vocabulario espaciadas en una aplicación móvil, pues aprenderá 1000 palabras rápidamente, seguro. Sí. Pero no sabrá cómo usarlas en una conversación real porque carece del sabor del contexto, como tú decías. Por otro lado, si solo se ven películas, se disfrutará muchísimo, pero la progresión será exasperadamente lenta. Lentísima. El atajo definitivo, la maestría real, nace de la alianza de ambas. Consumir ese menú inmenso de libros y series y utilizar el suplemento vitamínico de las tarjetas espaciadas solo para anclar esos términos específicos que se resisten a entrar de forma natural. Eso es la combinación perfecta, desde luego. El caos creativo y rico de la inmersión masiva, apoyado por el orden quirúrgico y milimétrico de la revisión espaciada. Eso es. Y hablando de cosas milimétricas, si esta combinación de inmersión y repaso es el límite biológico de lo que un cerebro humano puede hacer para aprender rápido, pues surge una pregunta inevitable. A ver. ¿Qué pasa cuando quitamos la biología de la ecuación?
¿Qué ocurre cuando le damos este mismo reto de aprender un idioma a una máquina que no se cansa, que no se frustra y que puede procesar terabytes por segundo? Si conectamos esto con el panorama general del desarrollo tecnológico, la revelación que nos dejan los informes es absolutamente espectacular. Resulta que para conseguir que una inteligencia artificial hable con la fluidez que vemos hoy en día en los modelos de lenguaje, los ingenieros tuvieron que rendirse y aplicar exactamente la repetición extensa. Fíjate. Descubrieron que esta técnica biológica es infinitamente superior a enseñarle reglas gramaticales a un ordenador. Pero a ver, esto rompe por completo la lógica. Las máquinas son, por definición, calculadoras matemáticas. Son la encarnación pura del seguimiento de reglas, de algoritmos y de estructuras lógicas rígidas. Sí, esa es la teoría. Lo más intuitivo del mundo sería pensar que si a un superordenador le cargas un archivo PDF con el manual completo de gramática y sintaxis de la Real Academia, pues la máquina hablaría perfecto, en 3 milisegundos. ¿Por qué fracasó eso? Simbólica, en las décadas pasadas. Ajá. Intentaron programar el lenguaje como si fueran ecuaciones matemáticas. El problema es que las reglas gramaticales humanas son tremendamente abstractas y, sobre todo, profundamente inconsistentes. Ya tienen excepciones para todo. Están llenas de excepciones, de herencias históricas y lógicas y de evolución caótica. Para una máquina basada en reglas estrictas, procesar la fluidez de un idioma vivo es una pesadilla computacional que termina colapsando el sistema. Es que necesitamos un ejemplo concreto para visualizar este colapso, porque resulta fascinante. A ver, imaginemos que le enseñamos a una máquina clásica las reglas de los verbos y los sustantivos. Y de repente, en una conversación, alguien dice, vaya, este tema me está dando la lata. O, la verdad es que me importa un bledo. Exactamente. Una IA basada en reglas se vuelve loca y busca en su base de datos la definición del verbo dar, luego busca qué es una lata, un recipiente de metal, Claro. e intenta procesar matemáticamente cómo un concepto abstracto como un tema puede transferir físicamente un cilindro de aluminio. El resultado es un error del sistema garrafal. El sarcasmo, las frases hechas, los dobles sentidos, es que las reglas gramaticales no pueden abarcar la inmensa subjetividad humana. Claro, es imposible. Entonces, si las reglas matemáticas no servían, ¿cómo lograron que las máquinas de hoy nos hablen con tanta naturalidad? Pues cambiando de estrategia radicalmente y replicando al cerebro de un niño, Volvemos al principio. pasaron a las redes neuronales y a la repetición extensa. En lugar de darle una sola regla gramatical a la IA, le suministraron millones de libros, transcripciones de radio, foros de Internet, artículos de noticias y guiones de cine. Y la dejaron leyendo todo eso de forma masiva. ¡Qué barbaridad! Y al leer la expresión dar la lata 1 millón de veces, siempre rodeada de palabras como molestia, pesado o cansancio, la máquina hace un cálculo estadístico y deduce el significado real por pura probabilidad contextual. De verdad, es de traca. O sea, el procesador de datos más potente y lógico de la historia de la humanidad prefiere aprender deduciendo el contexto a base de leer millones de textos antes que memorizar la regla del subjuntivo. Tal cual. Igualito que nosotros. Así es. Replicar el caos de la inmersión fue la clave de la fluidez artificial. Pero ojo, que la historia no termina ahí. Los documentos mencionan cómo esta tecnología ahora cierra el círculo. A ver. Hablan de plataformas educativas y aplicaciones, como una llamada BirdBrain, que ejemplifican esta revolución. Resulta que ahora usamos esa inteligencia artificial entrenada masivamente para que analice nuestro rendimiento humano en tiempo real, calcula nuestra curva del olvido individual y nos aplica la repetición espaciada con una precisión matemática asombrosa. Es decir, es un bucle evolutivo precioso. Observamos a la naturaleza, diseñamos máquinas que aprenden exactamente igual que la naturaleza a través de la exposición extensa y luego utilizamos el poder de cálculo de esas máquinas para echarnos un cable a nosotros mismos. Eso es. El suplemento vitamínico de la repetición espaciada del que hablábamos. Es rizar el rizo a nivel tecnológico. Y hay un concepto muy potente que aporta una de las fuentes analizadas, un portal llamado Leafeeder, que le da sentido a todo este fenómeno. Explican que el aprendizaje por repetición y exposición no es un truco de estudio novedoso, sino uno de los mecanismos más básicos y primitivos de la adaptación humana. Ya. Es la forma en la que interiorizamos cualquier estímulo de nuestro entorno hasta hacerlo parte de nosotros.
La verdadera innovación de nuestra era no ha sido inventar un método nuevo, sino aceptar que las máquinas solo alcanzan la excelencia cuando imitan nuestra forma más primitiva de asimilar el mundo. ¡Wow! Ha sido un recorrido verdaderamente revelador y lleno de giros inesperados. Vamos a recapitular rápidamente las joyas de conocimiento que hemos extraído de esta inmersión profunda. Hemos descubierto que sumergirse sin miedo en el aparente caos de un idioma nuevo, ya sea viendo series, leyendo novelas o escuchando horas de audio, no es holgazanear, es aplicar la repetición extensa. Exacto. El motor principal del aprendizaje natural mediante la deducción de patrones. También hemos visto que si a esa exposición masiva le inyectamos el orden quirúrgico de la repetición espaciada para hackear nuestra curva del olvido, obtenemos una fórmula de aprendizaje invencible. Invencible, totalmente. Una fórmula tan innegablemente eficaz que es el secreto detrás de cómo enseñamos a hablar a las inteligencias artificiales más sofisticadas del mundo. Y creo que el gran valor, el gran alivio para nuestra audiencia hoy es poder liberarse de la culpa. Eso es fundamental. Quienes nos escuchan tienen ahora el respaldo de la neurociencia y de la ingeniería informática para saber que pasar la tarde en el sofá viendo una serie extranjera, aplicando la regla del 70-30, claro está, es mucho más efectivo a largo plazo que sufrir copiando 30 veces una tabla de verbos irregulares. Es la ciencia pura operando a favor del disfrute. Y esto plantea una pregunta importante, que me parece el pensamiento provocativo ideal para cerrar nuestro análisis de hoy. Adelante. Si la ciencia cognitiva ha demostrado cómo retenemos la información de forma natural, y si la eficiencia implacable de la inteligencia artificial nos ha confirmado que nuestras reglas gramaticales son demasiado abstractas, inconsistentes y rígidas para enseñar a hablar con verdadera fluidez, ¿no será ya la hora de cuestionar seriamente por qué la educación tradicional y las escuelas siguen obligando a millones de personas a memorizar esas reglas? Ya, da que pensar. En lugar de simplemente dejarnos interactuar, sumergirnos en el idioma y permitirnos fallar en entornos reales. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamín Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.